Nos encontramos esta tarde con el presidente del Consejo Superior de la Universidad, el doctor Jaime Arias. Doctor Arias, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio que nos abre para tener este diálogo tan interesante. Gracias, Edna. Yo no sé si va a ser interesante, pero vamos a dialogar un rato, sí. Bueno, doctor Arias, pues digamos que lo primero que quisiéramos abordar con usted es sobre toda la coyuntura que está viviendo el tema de la educación superior por estos días, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Se ha venido hablando y vemos artículos en muchas partes sobre cómo los cambios demográficos, las fuerzas del mercado, el progreso técnico, digamos que las diferentes amenazas políticas y sociales y diferentes frentes, ¿cierto?, variables, han venido transformando las dinámicas de la educación superior e incluso sus perspectivas de futuro. Entonces quisiéramos saber desde su perspectiva cuáles son los principales desafíos que las universidades deben enfrentar en este momento, digamos, coyuntural y frente a todas estas dinámicas y este panorama tan diverso. Bueno, lo primero es que hay un fenómeno universal que se ha dado en los países más desarrollados y luego, años después, en los países de desarrollo intermedio, como es Colombia. Pero desde hace un par de décadas comenzaron a ocurrir cosas fuertes en el tema de la educación superior y en todos los temas. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, diría yo. Cada vez los problemas son de mayor complejidad, difíciles de analizar y sobre todo difíciles de adaptarse a ellos rápidamente. En Estados Unidos, hace 2 décadas ya entendieron que los métodos de enseñanza tenían que cambiar, que era necesario adoptar más todas las tecnologías, y cuando hablo de tecnologías no estoy hablando solamente de aparatos o de software o de TICs, todo lo que es la tecnología, inclusive la tecnología humana, porque la educación estaba exigiendo esos cambios y algunas universidades comenzaron a trabajar en eso desde hace 2 décadas. En América Latina ha sido mucho más lento. Hasta ahora estamos despertando en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú tal vez. Y en Colombia, pues también hace unos 10 años comenzó a percibirse un cierto ambiente de cambios, pero no muy claro. Algunas universidades hicieron análisis de mercados futuros, análisis de perspectivas sociales y generales, pero no se hizo mayor cosa. En los últimos 2 años ya han aparecido síntomas que muestran que el fenómeno está extendido en general a toda la universidad, que es un fenómeno complejo, difícil de entender y sobre todo difícil de actuar frente a él. La Universidad Central, ya para entrar en nuestra universidad, pues también ha venido sintiendo que podrían venir estos efectos, pero hasta hace muy poco, yo diría que este año, comenzamos a ver unos síntomas ya mucho más claros y graves, como por ejemplo la disminución del número de matriculados en la universidad. Esta Universidad Central ha sido muy sólida, muy estable y en un crecimiento permanente, controlado sí, pero permanente. Y de pronto en algunas carreras, en muchas de ellas, muchos programas, se comienza a ver una baja fuerte. Y entonces nos ponemos en alerta, pero nos damos cuenta de que otras universidades, incluyendo las más grandes, sobre todo privadas, la Universidad de los Andes, la Javeriana, las grandes universidades, también están percibiendo el mismo fenómeno, distinto. Entonces, pues en eso estamos, enfrentando unos grandes desafíos.
Por lo que le entiendo, entonces, usted no pensaría que la crisis de la educación superior se deba únicamente a la falta de financiación, sino que es la suma de todas esas variables que nos está comentando. Sí, lo primero es que la crisis es general, pero afecta más a unas universidades que a otras, y hay dos tipos de universidades que pueden responder más fácilmente. Unas que tienen un poderoso músculo financiero, que lo vinieron haciendo a través de los años. Ellas, como el tema financiero sigue siendo muy importante en esto, ellas han podido responder, tienen más capacidad de adaptación por el lado financiero, llamémoslo así. Estoy hablando inclusive de universidades privadas grandes. La Central no, la Central es una universidad que debido a los cambios tan fuertes que ha venido sufriendo, que han demandado grandes inversiones, pues ha estado como en el filo de la navaja, es decir, en materia financiera, pues los excedentes mínimos, a veces no hay excedentes, las inversiones en laboratorios, en mejorar la planta docente, etcétera, en la acreditación, ha hecho que financieramente la universidad no tenga, digamos, ese depósito de grasa que necesitan tener para enfrentar una situación como esta. Pero yo diría que, quiero decir que hay otro tipo de universidades distintas y parecidas, pero distintas en cuanto a su financiación, y son las universidades públicas, las cuales yo creo que en general han estado bien financiadas. Desde luego que en los últimos años ha habido un déficit para inversiones especialmente en infraestructura, en edificios, pero esas universidades al fin y al cabo son del Estado y reciben un presupuesto, y ahora el gobierno de Santos y se han comprometido a aumentar el presupuesto para la universidad pública. Entonces quedan otras universidades en el camino. También hay unas universidades que sin tener la fuerza financiera, pues están en una categoría todavía casi de informalidad, así sean instituciones universitarias aprobadas, inclusive con programas algunos acreditados. Son universidades donde la inversión en calidad no es muy grande y pueden resistir a base de restringir gastos, ¿no? y de tratar de multiplicar el número de alumnos. Esas pues también sobreviven, curiosamente, pero queda un sector en el cual está la Universidad Central que está apuntándole a la calidad, que ya están acreditadas y que no tienen, digamos, toda la capacidad financiera para poder resolver estos desafíos, que no le he dicho todavía cuáles son. Con base en lo que me está diciendo, ¿usted considera que es posible garantizar que exista educación superior de alta calidad si no se cuenta con los recursos económicos suficientes? Difícil, porque si algo es costoso, no solamente en el mundo de la salud, sino en cualquier campo, es la calidad. La gente habla de calidad como si fuera poner un sellito y ya. No, la calidad es hacer las cosas de una manera distinta, no solamente mejores, sino tratando de llegar a hacerlas de manera óptima. Es decir, no solamente desde el punto de vista de eficiencia, sino desde el punto de vista de llenar una serie de requisitos, de exigencias, de protocolos. La calidad es muy difícil de obtener. Una empresa que crece, cualquier tipo de empresa, puede expandirse sin tener mucha calidad. En el momento en que decide ofrecer servicios o productos de calidad, cambian las cosas, y ahí es cuando comienza un proceso lento, costoso, difícil, a veces traumático. Entonces, las universidades en Colombia no tienen toda la capacidad, no solamente financiera, sino en general, para decir vamos a ofrecer excelencia en la educación superior. Unas pocas lo pueden hacer y realmente son muy buenas. Otras tienen otros estándares de calidad, también es calidad. Uno puede comprarse un Lamborghini, que están ahora de moda, si es hijo de un funcionario de ciertas tal, pero si no tiene para ese,
pues compra un Mercedes, y si no tiene para el Mercedes, compra otro carrito. Y los tres tienen calidad, los tres son buenos, unos tienen más lujos tal vez. Entonces la calidad tampoco significa que hay un solo estándar altísimo de calidad. Puede haber estándares altos, sin ser los más altos, inclusive en ciertos niveles estándares medios que son muy aceptables. En el marco de lo que usted justamente nos está planteando, quiero hacerle la siguiente pregunta, y tiene que ver con el hecho de que la universidad recibió la acreditación de alta calidad en enero. ¿Qué implicaciones tiene para la universidad este logro, este reconocimiento, pero como le digo, en el marco justo de todo lo que usted nos está definiendo, de lo costoso que puede ser la calidad? Haber recibido la acreditación institucional es un gran honor que nos debe llenar de satisfacción. Nos coloca en el ámbito de las universidades de mayor calidad que están acreditadas, porque acreditación y calidad es lo mismo, digamos, pero también significa unos desafíos enormes, no solamente para mantener esas condiciones que la llevaron a recibir la acreditación, sino para mejorarlas continuamente. Entonces, estos desafíos en el tiempo van a significar enormes erogaciones, sin la menor duda. Es que la universidad en general en Colombia hasta hace unos 30, 40 años era barata, era hasta un buen negocio para algunos que hacían negocio con las universidades. Eso dejó de serlo en el momento en que se comenzó a pensar en calidad y que el Ministerio de Educación, después de la Ley 30, implementó una serie de medidas y reglas y normas que supuestamente nos llevarían a tener una mayor calidad, como cuáles, por ejemplo, cambiar el profesorado que antes era de cátedra hacia un profesorado mucho más calificado, ojalá doctores, laboratorios, exigir laboratorios que antes son importados y muy costosos, exigir bibliotecas y bases de datos, bueno, y una cantidad de exigencias que conducían a la calidad, pero que significaban tener un músculo financiero. Volviendo, digamos, al panorama general, ¿cuáles cree usted que son las necesidades y desafíos que en términos educativos deben atenderse prioritariamente en Colombia? Bueno, cuando hay muchos problemas, decir qué es lo prioritario es difícil, pero veamos varias cosas. Partamos de cuáles son los desafíos y después vemos cuáles de esos deben recibir una atención prioritaria, bueno, o más prioritaria. Un primer desafío es que se cambió la demografía de Colombia. El país comenzó a envejecerse, hay menos jóvenes, los jóvenes están distribuidos en el territorio nacional y hay que responderle a ellos en el territorio nacional, pero hay un cambio demográfico fuerte y hay un cambio de mentalidad, de lo que el set mining que dicen los americanos, los esquemas mentales están cambiando muy fuertemente. Los jóvenes se han abierto al mundo, las redes sociales, los modos de comunicación actuales y demás han hecho que los jóvenes piensen distinto y tengan otras aspiraciones. Entonces, eso me parece lo que hay que atender en este momento. Vamos a seguir enseñando de la misma manera que veníamos enseñando hace 40, 50 años, con tiza, tablero, o con el proyector videobeam, o vamos a dar ese paso fuerte y difícil hacia la nueva enseñanza online o en línea. Vamos a continuar con las mismas carreras tradicionales o algunas de esas no van a ser tan apetitosas en el futuro. Vamos a continuar enseñándole, digamos, los conocimientos técnicos de cada carrera, de cada programa, o vamos a abrirnos hacia el conocimiento humanístico, vamos a enseñarles simplemente a que sean unos buenos profesionales, pero
que pueden no ser buenas personas, por ejemplo. Entonces, el primer desafío son los muchachos, los jóvenes, las niñas y los muchachos que entran o que demandan la educación. A ellos hay que responderles con pues, una serie de medidas difíciles. De pronto reorientar la oferta que tienen las universidades en general, ese es uno. Cambiar la metodología de enseñanza. Bueno, muchas medidas que estamos estudiando en la Universidad Central. Ese para mí es como el tema principal. El otro tema que es muy fuerte es el tema financiero. A mucha gente no le gusta hablar de plata porque cree que el dinero llega automáticamente. Eso no es cierto. El dinero es esquivo, hay que buscarlo. Y sin dinero no se pueden hacer muchas cosas que uno quisiera hacer. Ese es un tema fuerte. La universidad, básicamente, cualquier universidad tiene que tener equilibrio financiero, como mínimo. Pero con equilibrio financiero tampoco se puede progresar mucho. Las universidades también necesitan tener unos excedentes para aplicarlos en las mejoras. Y esas mejoras están en muchas áreas. Entonces yo diría que ese es como el segundo gran tema. Y el tercero es ¿qué queremos de Colombia? Porque las universidades no solamente están para satisfacer a los jóvenes y las jóvenes y a sus padres de familia, las universidades también están para ayudar a transformar este país. Y este es un país especial, es un país que está pasando por unos momentos tormentosos en muchas áreas. Y nosotros desde la universidad no podemos simplemente lavarnos la mano y decir, aquí les estamos entregando buenos profesionales. No, las universidades todas, las privadas y las públicas, tienen que hacer algo por este país que, repito, tiene un cúmulo de problemas muy grandes. La educación superior enfrenta entre todos esos retos el reto significativo de ampliar su cobertura, pero siempre llegamos como al consenso de que no se trata solo de aumentar la matrícula, sino también de evitar que la masificación suponga el menoscabo de la calidad, ¿cierto? Y también una distribución desigual de las oportunidades para todas aquellas personas que desean estudiar y que ven esa oportunidad importante de sus vidas en el estudio y en sacar adelante una profesión. ¿Cómo cree que podría enfrentarse este desafío en Colombia? Bueno, usted ha dicho una cosa muy importante y es que en los últimos años pues, le hemos puesto mucha atención al número de matriculandos, no solamente en educación universitaria, sino en educación básica. En los años 60, antesito de los 60, Colombia hizo una verdadera revolución en la educación, tremenda. Es decir, hoy día uno encuentra que la primaria, el 80% de los niños, inclusive en zonas rurales, terminan la primaria y ya un porcentaje mucho mejor la secundaria y la media y demás. Pero yéndonos bien atrás, Colombia dio un salto enorme en eso, pero es un salto cuantitativo. En educación superior ocurrió lo mismo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, la población universitaria eran como 600, 700 mil. Hoy casi la mitad de los jóvenes en ciertas edades tiene entrada a la universidad, accede a la universidad. Estamos como en un 52%. Eso es extraordinario. Ahora, que haya países que están en el 70%, es cierto, pero nosotros vamos hacia allá. Pero no es suficiente, primero por el tema de la deserción, que al final es gravísimo, porque termina ya no siendo el 52%, sino el 25%, porque la otra mitad se pierde. Otro factor es que mucho estudiante termina una carrera y no la sigue porque no era su vocación, porque no encontró el empleo adecuado. O sea que si miramos lo cuantitativo, pues sí, se han hecho esfuerzos, pero hay muchas áreas en las cuales el país está realmente atrasado, y América Latina. Yo creo que todavía lo que genéricamente llamamos calidad de la educación, es decir, que se esté enseñando
lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar, todavía Colombia tiene que dar pasos muy adelante. Pero yo soy optimista en general. Colombia ha hecho un gran esfuerzo, Colombia va bien en la medida de sus capacidades. Doctor Arias, ¿considera usted que la educación virtual y la oferta de carreras técnicas o tecnológicas constituyen una respuesta efectiva, sostenible y robusta para lograr que la formación, la investigación y la innovación sean accesibles a la mayor cantidad de personas? Bueno, son como cosas diferentes. Hablemos primero de educación virtual. La educación virtual existe en el mundo desde hace 2 décadas. No fue fácil, ni siquiera para los países que tenían un ambiente tecnológico mucho más desarrollado, adoptar la educación virtual. Pero me parece que se está sentando y que en este momento ya podemos hablar con más tranquilidad de que la educación virtual es efectiva, resuelve muchos problemas. Aquí se comenzó en Colombia, y a mí me tocó ese comienzo, con la educación a distancia. Y fue muy difícil, y eso no era virtual, era a distancia. Ahora estamos de lleno en el mundo de la educación virtual. Yo creo que es buena desde muchos puntos de vista, es más exigente que la otra educación, es mucho más difícil para los docentes, para las universidades. Ese cuento de que con la virtualidad lo que van a hacer es multiplicar el número de estudiantes no es tan cierto. Si se quiere hacer una educación virtual de reconocida calidad, pues tiene que hacerse un esfuerzo demasiado grande porque es muy difícil. Desde el punto de vista pedagógico es muy exigente. Pero la educación virtual no es necesariamente la única alternativa. Yo creo que la educación presencial seguirá siendo por muchos años también importante. A mí me parece que a lo que tenemos que ir llegando es a juntar las dos, a mezclar las dos, a tener mucha virtualidad y mucha educación presencial de calidad. Entonces, ahí no hay vueltas. Unos dirán, no, todavía no, esperemos un poco, pero entre más nos demoremos, peor. Las universidades que quieran competir en el futuro tienen que meterse de lleno en la educación virtual, y los profesores y los estudiantes. Más fácil que se metan los estudiantes a que se metan los profesores. Bueno, y el tema de la educación técnica y tecnológica es muy difícil por 2 razones. La primera es porque aquí nunca culturalmente ha existido esa mentalidad. Nosotros, nuestra historia educativa es un poco más francesa y española, y eso, la tecnología, en Francia existía mucha tecnología, pero la enseñanza tecnológica no fue el fuerte en los últimos 200 años. Entonces, decirle de la noche a la mañana a un país que ahora vamos a adoptar la enseñanza tecnológica, pues se puede, pero es difícil. Lo segundo es que mientras no haya claridad de parte del Estado sobre la educación técnica y tecnológica, pues va a ser muy difícil para entidades privadas asumir ese riesgo para que después queden en el vacío. En Colombia tenemos una solución buena a la colombiana desde los años 50, excelente diría yo como solución, que es el SENA. Pero el SENA es oficial, recibe un presupuesto grande de 3,5 billones de pesos, como si fueran muchas universidades, y lo hace bien. Y existen unos esfuerzos anteriores privados, los salesianos, los hermanos de La Salle, etcétera, de muchos años atrás, pero que nunca lograron crecer. Fueron buenos, siguen siendo buenos, pero muy limitados. Lo mismo que los institutos tecnológicos, por ejemplo, que hay en Medellín, excelentes, pero limitados. Entonces, yo sí creo que lo que Colombia necesita es educación técnica, no me cabe la menor duda, con un sistema propedéutico, que el que quiera más adelante seguir una profesión, pues lo hace en la universidad. Pero en este momento sería muy cauto, por ejemplo, que la Universidad Central
se metiera de lleno en lo tecnológico y en lo técnico. Y la universidad tiene una experiencia interesante en esos campos, comenzó ahí, pero repito, mientras no haya una política clara del Estado, es muy peligroso. Ya entrando un poco hacia el terreno de la Universidad Central propiamente dicha, ¿cómo describiría usted la Universidad Central en ese contexto tanto nacional e internacional del que hemos estado hablando? ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo la ve también en relación con sus desafíos internos y con las peculiaridades propias del contexto externo? Bueno, lo primero es que yo creo que esta es una buena universidad, es una universidad seria, es una universidad que se ha venido institucionalizando muy fuertemente, tiene muy buena reputación en los medios universitarios, eso es muy satisfactorio. Y si se le suma también el requisito, el sello de la acreditación, todavía mejor. Lo segundo es que en la Universidad Central hay un grupo grande de personas comprometidas que quieren la universidad, que viven su vida profesional dentro de la Universidad Central, gente que puede dar muchísimo. También tenemos un sector estudiantil bueno, obviamente algunos no llegan con toda la preparación que uno quisiera, pero los estudiantes de la universidad son en general gente que está haciendo un esfuerzo muy grande de superación, buenas directivas, yo creo, en general. O sea que si uno si uno arranca por hacer una evaluación de lo que es la Universidad Central, tiene que decir que esta es una de las buenas universidades que hay en Bogotá y en Colombia. Bueno, no somos, digamos, la primera universidad del país, nos falta un camino por recorrer, pero hay conciencia de eso y lo estamos haciendo. Entonces yo quiero arrancar diciendo que yo me siento muy contento de estar vinculado como miembro de la comunidad de la Central, que creo que aquí hay mucho por hacer y que soy optimista y estoy seguro de que todos esos desafíos que estábamos planteando para el mundo y para Colombia y para la Universidad Central los vamos a poder resolver. Claro, será un camino duro. Doctor Arias, ¿qué acciones se han puesto en marcha en la universidad y particularmente desde el Consejo Superior para anticiparse a las transformaciones globales y a todo el panorama del que hemos estado hablando y poder responder con suficiencia a las demandas del futuro? Sí, la mayor parte de las personas de la universidad yo creo que no conocen mucho lo que hace el Consejo Superior. Dicen, allá hay unos señores y señoras, que afortunadamente hay 2 mujeres también, que se reúnen y ven las cosas y seguramente toman algunas determinaciones generales. Eso no es cierto. El Consejo está desde siempre vinculado de fondo a los asuntos de la universidad, haciéndole un seguimiento general y específico a las diferentes áreas de la universidad. Otra cosa es que no aparezca todos los días en los salones de clase o en los patios o en las cafeterías o en los laboratorios, pero el Consejo está ahí. Nosotros estamos dedicados no solamente con la mejor voluntad, sino con nuestra capacidad. Entonces, lo primero es que uno supone que unas personas que están designadas en el Consejo Superior, pues conocen la educación, conocen el país y entonces pueden contribuir a dar soluciones. Yo quiero arrancar por eso. En el Consejo Superior hay unas figuras muy importantes. El actual rector es miembro del Consejo Superior, fue director del diario El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia, o sea que conoce la realidad nacional y fue decano de la universidad. Comienzo por ahí, pero también debo decir que el doctor Fernando Sánchez fue rector de la Universidad Nacional, decano de medicina, profesor durante muchos años y un intelectual. Y ahí los otros 2 han sido ministros de educación y nos hemos mantenido en una indagación permanente de lo que está pasando en la educación general y en la educación universitaria. Entonces, el Consejo
debe tener esa capacidad de orientación, si no, no servía, no tendría sentido tener un consejo de esos. Y yo creo que se ha ejercido esa tarea, pero no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo con el apoyo primero de los estamentos de la universidad. Aquí hay gente muy capaz y muy comprometida, como dije hace un momento, y con ellos hay que hacer toda esta tarea de renovación, de cambio, de reestructuración inclusive de la universidad en el futuro. Eso no me cabe la menor duda. Y también tenemos que buscar voces externas que nos digan qué piensan. Todo eso se está haciendo en muchos frentes. Yo reconozco que a veces la gente se puede confundir. Por un lado se está haciendo una llamada reforma académica, que es muy técnica, que la coordina la Vicerrectoría Académica, que es un trabajo de mesas de trabajo, de estudio, que creo que lleva más de un año y está proyectado para 2 o 3 años. Es una reforma académica que es un telón de fondo. Por otro lado, se está trabajando en los temas de prospectiva, es decir, mirando para dónde va el mundo, para dónde va Colombia, para dónde van nuestros jóvenes. Eso lo estamos haciendo principalmente desde el Consejo Superior, hablando con mucha gente, invitando expertos, rectores de otras universidades. Bueno, y esperamos que en junio se haya terminado este proceso. Pero también hemos organizado desde el Consejo Superior una serie de sesiones de análisis, tanto de lo que es la universidad, de sus grandes ventajas, de sus fortalezas y de sus debilidades que las tiene. Eso lo vamos a hacer a lo largo de una serie de sesiones de reflexión con la presencia del Consejo, y yo diría que finalmente vamos a continuar el ejercicio que se hizo el año pasado de liderazgo, pero ya más enfocado hacia la gestión universitaria contemporánea, digamos, capacitando, si esa es la palabra, a los 200 directivos más importantes de la universidad para que todos hablemos el mismo lenguaje, para que todos conozcamos la visión que hay de la universidad, entendamos la misión que tiene la universidad y entre todos ayudemos a definir las estrategias para los próximos 5 años. Y esas estrategias van a ser distintas a las que venían antes. Es decir, yo lo que estoy es anticipando que aquí o hacemos un cambio importante, serio, bien documentado, o nos quedamos flotando ahí en el ambiente como una universidad que sí, que funciona, pero no es lo que queremos. Nosotros queremos una gran universidad y estamos muy optimistas. Doctor Arias, ¿cómo ve la universidad usted en este momento? O sea, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales problemas que afronta la Universidad Central y cuáles las transformaciones de fondo que deben operarse en ella? Bueno, yo creo que hay un problema que sale a flor, que es el problema financiero. Este problema lo estamos percibiendo hace unos 5 años. La universidad nunca dio unos grandes excedentes, pero había cada año un pequeño remanente que era el que se utilizaba en los años siguientes en inversiones, mucho tipo de inversión. Desde hace 5 años la universidad prácticamente no da excedentes, está en un punto de un equilibrio débil, digo yo. Ese es el problema principal de la universidad en este momento, no me cabe la menor duda. Y este año se hizo más fuerte, más evidente el problema financiero. Pero ese problema financiero hay que tratarlo con una serie de medidas, ya se están tomando muchas, diferentes al otro desafío del que hablábamos antes, que es el nuevo mapa, el nuevo entorno, el nuevo escenario del país, de los jóvenes y demás. Ese es un desafío distinto. Digamos que en consideración del estado actual de la universidad y un poco lo que usted estaba mencionando ahorita, ha hecho énfasis 2 veces sobre el tema del liderazgo, ¿cierto? En un primer momento nos decía, el Consejo no puede trabajar solo, necesita trabajar con el equipo que lidera la universidad, y luego nos comentaba
sobre una siguiente fase de los talleres de liderazgo para los 200 directivos. En esa medida quisiera preguntarle cuál es la expectativa del Consejo Superior frente al quehacer de esos líderes académicos y administrativos. ¿Qué tipo de apoyo quisiera encontrar el Consejo en ellos? ¿Cómo quisiera articularse? ¿Qué espera el Consejo? ¿Cómo esos directivos pudieran articularse para prestar ese apoyo y que todos pudiéramos como remar en la misma dirección? Sí. Si entendemos que el liderazgo pues es una función que cumplen algunas personas, ojalá muchas, conducente a acompañar y a impulsar el cambio institucional, pues yo creo que la universidad está dando unos pasos importantes hacia ir conformando no un equipo directivo, sino un equipo de directores líderes, que es muy distinto. Y a mí me gusta pensar en términos de un liderazgo compartido, un liderazgo de mucha gente, incluyendo estudiantes y trabajadores digamos, administrativos. El liderazgo entendido así produce mucho más que el liderazgo carismático, que puede ser tener un gran rector o unos decanos maravillosos. Eso es otro tipo eso no es liderazgo, eso es otra cosa. El liderazgo es cuando esas grandes figuras se comprometen con el resto del equipo a transformar culturalmente una institución. Y la Universidad Central tiene su propia cultura. La Universidad Central, como dije al principio, se ha institucionalizado. Yo hace 20 años, cuando me vinculé con la universidad no era tan institucionalizada. Estaba como en sus comienzos y tenía mucho dinamismo y era una organización, pero no era una institución como tal. Hoy día la universidad es una institución. Ahora, es una institución que tiene una cultura. Evidentemente, esa cultura tiene aspectos muy positivos, pero también tiene fallas. No es una cultura del cambio. Yo veo que esta es una universidad demasiado conservadora, demasiado tradicional. A veces me parece inclusive una universidad casi que actúa como pública. Yo lo digo con toda claridad. Nos está faltando ese dinamismo desde hace muchos años de las entidades privadas. Esa es la diferencia que hay. La universidad pública es muy buena, muy respetable, pero la privada tiene sus propias características y una de esas es que es muy dinámica. Y a veces veo que la Universidad Central es muy tradicional. Ahora, también debo decirlo, hay mucha gente que se opone a los cambios, porque los cambios son duros, sin la menor duda. Decirle a muchos docentes, bueno, en adelante usted va a tener que meter a estudiar todas las técnicas de la educación virtual, no es fácil. Si están enseñados a llegar a repetir la misma clase durante años y años en un tablerito, pues decirles, mire, usted va a tener que aprender como estudiantes a manejar la tecnología, eso no es fácil. Y lo mismo vale la pena decirlo de los administradores. En ese campo ha habido progresos también en la universidad. Y de nosotros los directivos tenemos que ponernos a estudiar permanentemente, a leer como cualquier estudiante de la universidad. Estamos en la obligación de actualizarnos permanentemente si queremos que haya un cambio como el que en estos momentos está exigiéndose en Colombia. O sea que si le entiendo bien, el Consejo Superior está trabajando para que se den todas esas transformaciones y esos cambios, y un poco lo que espera también de los líderes es que se abran también a ese cambio y se dispongan a que todos esos cambios se implementen por el bien de la universidad. Claro, porque si el Consejo simplemente produce un documento donde dice, esta es la visión, estas son las estrategias y estos son los cambios, eso lo hacemos en 15 minutos, pero nos quedamos en el papel. Esos cambios, que además los hace el Consejo hablando con la gente, consultando con las personas, esos cambios después tienen que permear a toda la universidad, hasta el más sencillo trabajador o el más eminente profesor. Todos tenemos que estar metidos en ese proceso de cambios. Y eso es la tarea que viene en los próximos años. Mover a estos, por ejemplo, 1.500
trabajadores que tiene la universidad, entre profesores, administradores, trabajadores de planta, etcétera. Hablábamos esta mañana, doctor Arias, sobre cómo la dimensión internacional de la educación superior es prácticamente hoy en día un elemento intrínseco para su desarrollo de calidad. ¿Cómo cree que la Universidad Central podría llegar a tener un alcance mayor en este frente? Difícil ese frente, le cuento, difícil. Vuelvo a mis comienzos en la Universidad Central. Recién llegado, pues yo he trabajado mucho tiempo en el campo universitario internacional, como consultor, etcétera, fuera de que estudié muchos años fuera del país. Y yo dije, no, esta universidad la tenemos que internacionalizar. En ese momento había un acuerdo muy importante con la Universidad de Salamanca, pero que no funcionaba. Era importante, pero no funcionaba bien. Inclusive personalmente, cuando yo tenía una visita profesional a otro país, me iba a visitar universidades y a fomentar intercambios con universidades buenas en Estados Unidos. Aquí trajimos al rector de la Universidad de la Florida, por ejemplo, del sur de la Florida también, porque decíamos, comencemos por la Florida, que es como lo más cercano en Estados Unidos a nuestra cultura. También en Europa, en España. Pero eso es muy duro. Ese es un proceso que toma 30, 40 años. En Colombia lo iniciaron algunas universidades. La del Valle, por ejemplo, fue una universidad que hizo eso hace 50 años. Sin embargo, hoy no creo que sea tan fuerte. Los Andes comenzó así. El fundador de los Andes, Mario Lacerna, concibió la Universidad de los Andes viviendo en Estados Unidos, siendo amigo de Einstein y de una cantidad de científicos. O sea que esa universidad comenzó así y desde un principio se aplicó y tuvo los recursos para hacerlo. Entonces, si me pregunta Edna, esto tendrá que ser un plan de largo plazo, pero tenemos que llegar a él. Y no sé si hay que comenzar con universidades más cercanas, de Colombia mismo, de la América Latina, después movernos un poco a otras, pero pensar pues que mañana vamos a hacer un convenio con la Universidad de Cambridge o con Oxford, eso todavía no existe en Colombia. Como presidente del Consejo Superior, ¿cómo percibe el desarrollo actual de la universidad en contraste con otras instituciones de la ciudad y del país que sean similares? Digamos, no solo en cuanto al número, a la cantidad, a la cualidad de los estudiantes que reciben, sino también en edad, ¿no? Que tengan más o menos el mismo rango de años de fundadas y este tipo de cosas. ¿Cómo percibe la universidad? Bueno, hay unas universidades que nacieron más o menos al tiempo con la central. Algunas han avanzado rápidamente, inclusive algunas han avanzado más que la Universidad Central, eso no hay la menor duda. Pero yo diría que aquí ha habido un crecimiento muy consciente de lo que es la universidad, de lo que debe ser, de lo que debe aportarle al país y a los jóvenes y a las personas que trabajan y laboran en la universidad. Yo creo que esta es una universidad con mucha conciencia, eso sí la tiene, y eso es magnífico. Aquí hay preocupación por la universidad. Esta es una universidad que no se maneja con un criterio simplemente económico, pero también hay que tener eso en cuenta. Se ha apuntado a la calidad. A mí lo que más me gusta de la Universidad Central es ese propósito de elevar a los muchachos que no tienen toda la capacidad económica que pueden tener en otras universidades, pero tratar de darles una educación que sea similar a la que reciben en las mejores universidades. Eso lo ha logrado la Universidad Central. La universidad ha crecido bastante. Ahora tenemos pues no solamente la acreditación, sino tenemos el edificio, que fue un anhelo y una necesidad de la universidad. Eso le va a dar un nuevo dinamismo. Bueno, yo creo que la universidad comparada con otras ha avanzado bien, pero podíamos haber avanzado un poco más. ¿Qué nos ha impedido haber avanzado más, en su opinión? O sea, estar en el punto que deberíamos. Yo creo que
no hemos hecho buena planeación estratégica. Me parece que eso ha sido una falla de hace muchos años. Si nos hubiéramos sentado, si hubiéramos tenido una crisis como la que tiene ahora Colombia hace 20 años o hace 10 años, si nos hubiéramos sentado, tal vez hubiéramos hecho una planeación más estratégica. Hemos hecho buena planeación, pero es una planeación programática, es decir, este año vamos a hacer esto, esto y esto, pero la estratégica es apuntarle a 2 o 3 grandes cosas, no a todo. Bueno, me parece que también, como dije al principio, hay una cultura muy tradicional en la Universidad Central, muy formalista. Esos son como los factores que nos han impedido andar a un ritmo más rápido, pero de ninguna manera podría uno decir que aquí no ha habido grandes progresos en la Universidad Central. Yo estoy hablando de los problemas hoy porque a mí me gustan los problemas y me gusta hablar de los problemas, pero si me pongo a hablar de las cualidades y de los logros de la Central, pues no terminaríamos esta entrevista nunca. Ya para ir terminando, doctor Arias, usted nos mencionaba ahorita de unas reuniones que está proponiendo el Consejo o que ya están, creo que, organizadas y programadas. Entiendo que son unas reuniones temáticas, ¿cierto?, con diferentes grupos de líderes de la universidad. Son unas conversaciones, son unos diálogos. ¿Podría usted contarnos un poco cuál sería la metodología y qué se espera sacar de esas reuniones y cómo vamos a usar esos insumos? Sí, estas son unas reuniones pues con algún formalismo, es decir, con una estructura. Las está organizando la Vicerrectoría Académica con el apoyo de la Vicerrectoría Administrativa y la Secretaría General y Comunicaciones, son como, creo que 7, 8 reuniones. La primera ya ocurrió, la hicimos de manera totalmente informal entre los miembros del Consejo, que también somos muy formales, de corbata y tal, y viejos ya, pero la hicimos. Y era una reunión abierta donde hablamos de nuestros sueños frente a la universidad y cuáles se habían cumplido, cuáles no, cuáles debían cumplirse. Pero esa reunión, digamos, no es la más importante. Las más importantes son las que vienen, donde el Consejo Superior se va a sentar con grupos que van rotando, van cambiando, más o menos de 25, 30 personas. Habrá una reunión para analizar lo que es la universidad por dentro, nuestras ventajas claras, nuestras ventajas comparativas y también nuestras debilidades, sin la menor duda. Esa es la primera de todas. Pero las demás van más orientadas a mirar los desafíos del entorno, a mirar temas como el estudiantado, el profesorado. Claro, el estudiantado y el profesorado son parte interna de la universidad, pero estamos hablando de los futuros profesores y de los futuros estudiantes. De otro lado, vamos a mirar cómo estamos en materia de educación virtual y qué vamos a hacer, porque hasta ahora los esfuerzos no han sido buenos, de buenos resultados. En eso no hemos apuntado bien, debo decirlo, confesarlo. Bueno, vamos a mirar la parte de pedagogía, si la universidad debe adoptar nuevas estrategias pedagógicas. De otro lado, vamos a examinar la oferta, si estamos realmente ofreciendo lo que debemos ofrecer, no solamente por razones de mercado, ojo, sino también por razones de lo que queremos de la nueva sociedad colombiana. Yo creo que aquí se ofrecen muchas cosas, pero bueno, vamos a mirar cómo está el mundo de la educación continua, porque la Universidad Central en eso, hay que confesarlo, ha fallado. Hablamos todo el día de la educación continua, cursos libres, tal, y no hacemos casi nada. Sí se hace algo, pero muy poquito. Otro frente que vamos a analizar es el de la posgrados. Yo vivo muy desinflado, desilusionado y triste de lo que no hemos hecho en posgrado y que hubiéramos podido hacer. Y el Consejo Superior comparte esa visión. Entonces otro sector estará analizando, es decir, vamos a mirar
cómo es el entorno, qué se puede hacer, y el Consejo va a estar ahí sentado escuchando las opiniones muy valiosas de la gente de la universidad. Al final de todo esto se recoge a través de unos documentos que se van a elaborar, y con base en esos documentos y en lo que se ha dicho y en lo que piensa el Consejo Superior, pues vamos a definir unas estrategias para los próximos 5 años. Antes las estrategias se hacían para 20 años, hoy 5 años inclusive es mucho, porque cambian las cosas. Y vamos a fijar, digamos, unos puntos claves de cambio. Algunos serán duros, no me cabe la menor duda, porque si lo que vamos es a hacer retoques cosméticos, arreglar una cosita aquí y otra allá, no, en eso no, a eso no podemos apuntarle. O se hace un cambio fuerte no quiere decir que vaya a salir gente, de una vez quiero decir aquí eso, no se trata de eso, los cambios fuertes es que dentro de las personas haya un cambio fuerte y dentro de la institución haya un cambio fuerte, pero puede ser con las mismas personas, con los que quieran sumarse a todo este proceso. Habrá unos que dicen, no, esto no me gusta y me voy, pero la gente que quiera, aquí hay gente de muy buena calidad que hay que aprovecharla al máximo, porque son realmente, ese es el tesoro que tiene la universidad, su gente, no hay la duda. Finalmente, doctor Arias, hemos pues hablado de muchos aspectos a lo largo de esta charla. Quisiera que pudiera enviarle un mensaje a la comunidad desde el Consejo Superior en este momento que es tan coyuntural para la universidad. El mensaje es de optimismo, de un trabajo colaborativo entre todos. El mensaje es que nosotros tenemos una gran suerte de estar en la Universidad Central y de estar en este momento donde se necesitan cambios tan fuertes. Eso es una cosa maravillosa que nos ha tocado, afortunadamente, enfrentar desafíos que en inglés se llaman adaptativos. De manera que el mensaje que le doy a todo el mundo es que aprovechemos este momento de crisis que es tan bueno, tan positivo, para sacar todavía más adelante lo bueno que tiene la Universidad Central y no contentarnos con ser una universidad ahí del montón, sino tenemos en los próximos 20 o 50 años que hacer de la Central una de las mejores universidades de Colombia, y podemos hacerlo, tenemos los elementos, tenemos la capacidad, digamos, para hacerlo. Ese es mi mensaje, mucho optimismo y que nos preparemos positivamente para un gran cambio en la universidad. Doctor Arias, muchísimas gracias por su honestidad, por su tiempo y por todas sus respuestas, y porque pues esta charla yo creo que nos da muchas luces y también mucha tranquilidad y mucho optimismo, como usted dice, que creo que vale la pena rescatar el ver lo positivo en medio de las situaciones difíciles y en medio de las crisis. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.